¿Qué tal, amigos de Los Ángeles? Es para mí un inmenso placer y alegría adentrar sus hogares ahora para hablarles del maravilloso poder de Dios en la vida de aquel que lo busca. Ustedes ya me conocen hace muchos años. Son tantas las veces que yo he ido a Los Ángeles a presentarme en diferentes lugares. Y ahora, con mucha alegría, les traigo una maravillosa noticia. El cambio que tuve en mi vida personal, como hombre, como padre de familia, como esposo y como hijo. No solamente el Nelson Ned, el pequeño gigante de la canción, o el romántico de América que ustedes conocen a través de mis éxitos mundialmente conocidos, como Todo pasará, Si las flores pudieran hablar, Tus ojos castaños, ¿Quién eres tú?, A pesar de todo, Mi sangre latina, etcétera, etcétera. Yo les vengo a hablar de las maravillas que el Señor Jesús hizo en mi vida como hombre. Yo siempre dije en diferentes oportunidades que más grande que un artista era el hombre que está dentro de él. Más grande que un presidente es el hombre que está dentro de él. Y ustedes conocen la fama, la popularidad de Nelson Ned en el transcurso de esos años de muchos éxitos aquí en los Estados Unidos y principalmente en Los Ángeles. He tenido el honor, la felicidad de llenar varias veces sitios magnos como el Shrine Auditorium y tantos otros locales en que ustedes ya me vieron cantar aquí en California y también desde México para todo el mundo. Muchas veces ustedes ven a un artista brillando en la luz del escenario, ven al artista cantando con una gran orquesta, hablando de amor, de flores, de felicidad, de esperanza, de estrellas, y usted se imagina que aquel artista es la persona más feliz del mundo, porque está rodeado de dólares, limousines, super stretch, wide body, suites presidenciales, millones y millones de discos de oro, platinos, las llaves de ciudades de todo el mundo, respetado, amado, adorado. Y usted piensa que ese artista es un ser humano totalmente feliz. Pero no es así. El dinero, muy pocas cosas verdaderas puede comprar. Porque el dinero puede comprar una cama, pero no compra el sueño. El dinero puede comprar una mansión, pero no compra un hogar. El dinero puede comprar una universidad, pero no compra la verdadera sabiduría. El dinero puede comprar una farmacia, pero no compra la salud. El dinero puede comprar una catedral, pero no compra la misericordia divina, no compra la bendición de Dios. El dinero puede comprar una sepultura, pero no compra el secreto de la vida y de la muerte. El dinero puede comprar el cuerpo de una persona, pero no compra ni su fidelidad y ni su amor. Por estos principios, nosotros vemos que el dinero muy pocas cosas puede comprar. Todo aquello que la sociedad llama de felicidad,
todo aquello que los hombres, los noticieros, los periódicos llaman de felicidad, yo tenía y tengo. Dinero, mucho dinero. Mujeres, muchas mujeres. Credibilidad, he cantado para los reyes y presidentes de todo este mundo. Fama, yo tengo un éxito en 45 países del mundo, en 3 continentes, África, Europa y de nuestra América, desde Chile hasta Canadá. Discos de oro, yo tengo 45 millones de discos vendidos. Y yo solamente dormía borracho o lleno de pastillas para dormir. Yo era un éxito en el mundo y un fracaso dentro de mi hogar. Yo era un éxito con las mujeres del mundo y un fracaso con mi esposa en mi recámara matrimonial. Yo era un éxito con mis admiradoras, mi fanaticada, y un fracaso con mis hijos. Nunca me olvidaré de una frase que escuché un día: los grandes hombres son como los cuadros pintados a óleo. Tenemos que mirarlos de lejos, porque de cerca son llenos de defectos. Entonces, cuando miramos una persona hablando de amor, de paz, de felicidad, ahí están los políticos, ahí están los poetas, que hablan de estrellas, de luces, de flores. Yo mismo cuántas veces hablé, si las flores pudieran hablar. Hablaba inclusive de Cristo, cuando yo grabé Estoy amando a un hombre, la Biblia. Yo tenía a Cristo aquí, en la boca. Y a veces lo tenía aquí, en la mente, pero yo no lo tenía aquí, en el corazón. Llegué a un punto en mi vida de que me dejé enredar por los cuidados de este mundo, andando detrás de personas que me llevaban para las orgías sexuales, 2, 3 mujeres a la vez. He conocido la cocaína, la marihuana, los mejores whiskies y champagnes del mundo entero, el Cristal Rosé, el Polinuit Montrachet, el Dom Pérignon y todo lo que el dinero puede comprar. Y a través de esas orgías se fue perdiendo la naturaleza espiritual que el artista debe tener. Se fue perdiendo el contacto del Nelson Ned hombre con los valores espirituales que mi madre me ha enseñado. De repente en mi hogar, en São Paulo, Brasil, donde yo vivo con mi esposa María Aparecida, mis hijos Nelson Ned Jr., Mona Lisa y Verónica, se ha transformado en la antesala del infierno. Porque yo quise traer las luces del escenario para dentro de mi hogar. Yo quise transformar mi recámara matrimonial en la continuidad de mi camerino. Y pasé a tratar a los que me rodeaban con amor y cariño como trataba a los subalternos. Yo siempre digo que el éxito en la vida de un hombre puede ser un fracaso en su vida espiritual. Una vez escuché una frase que dice que Dios a veces castiga determinados hombres dándoles riqueza. Entonces yo tenía mucho poder, mucha fama. Yo soy el primer artista latinoamericano que ha vendido 1 millón de discos en los Estados Unidos. El Carnegie Hall, el Madison Square Garden, aquí en Los Ángeles, Stern Auditorium,
millones de dólares y un hombre arruinado por adentro. Un éxito en el mundo y un fracaso dentro de mi hogar. Llegué a un momento en mi vida personal en que yo estaba oliendo un promedio de 5 gramos de cocaína por semana, tomando una botella de etiqueta negra por noche. Usted nunca se supo de eso, porque Nelson Ned era inteligente, nunca tomaba para subir al escenario. Yo actuaba al revés de los demás artistas. Yo tomaba y me drogaba después del show, nunca antes. Yo siempre subía sobrio, lúcido, operante, y hacía los shows que ustedes ya conocen. Modestia aparte, shows magistrales e inolvidables. Pero estando en el escenario y hablando de un Cristo que yo no vivía, hablando de flores, de estrellas y de una esperanza que yo no la tenía dentro de mí, yo buscaba la alegría en el scotch, en el champagne, en la cocaína. Buscaba la continuidad de la euforia que nos da el aplauso, porque el aplauso es orgásmico. Yo buscaba esos aplausos para mí mismo, dentro de las suites, con las damas que me iban a hacer compañía para las madrugadas perdidas. Como hombre yo era una bala perdida. Yo no los vengo aquí a hablar de religión. Yo no tengo religión. Yo les vengo a hablar de lo que el Señor Jesucristo hizo en mi vida personal. Y quiero que usted piense una cosa antes de continuar. El Señor Jesús no es una religión. El Señor Jesús es una persona. El cristianismo evangélico no es una religión, es un modo de vida. La fe evangélica no es una filosofía, es un sentimiento y una entrega. Llegó un determinado punto en mi vida en que nadie podía acercarse a mí para hablarme de correcciones. Nelson, arréglate, procura cambiar tus conceptos, procura cambiar la manera como tú tratas a tus hijos, a tu esposa, a tu madre, a tus hermanos. Porque yo cuando estaba en mi natural, en lo normal, yo era una persona relativamente sociable, pero cuando yo empezaba a tomar, yo me transformaba en un monstruo dentro de mi hogar. Llegó un punto en mi vida, mis amados hermanos del programa Teovisión, en que yo estaba solo. Mis hijos me tenían miedo. Mi esposa me tenía miedo. Mis padres ni siquiera querían ir más en mi casa. Yo era un cadáver insepulto. Yo tenía un Dios, George Washington, el Dios dólar. Yo tenía un ídolo, Nelson Ned. Mi prioridad número 1 era Nelson Ned. Yo tenía un lema: el pequeño gigante de la canción, el romántico de América. Yo vivía por mí y para mí. Yo hablaba de Cristo. Muchas veces ustedes me han visto en la televisión con Verónica Castro, con Raúl Velasco, hablando de Cristo. Pero en la Biblia el Señor Jesús dijo: muchos me alaban con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Era lo que me sucedía a mí. Yo creía en un Cristo muerto, porque yo no le daba obediencia. Llegó un día en el mes de marzo del 93, ya más de 2 años,
que yo estaba absolutamente en el piso. Mi corazón era una pura llaga y una herida. Después que yo peleaba con mis familiares, yo recapacitaba, lloraba, me arrodillaba a los pies de mi esposa, de mis hijos, bañaba sus pies con lágrimas y les pedía perdón. Y ellos ya no querían perdonarme porque yo siempre regresaba y hacía lo mismo. Y no había psicólogo, ni psiquiatra, ni consejeros, ni siquiera pastores, porque yo conocía la palabra de Dios. Yo leía la Biblia. Yo conocía la Biblia como usted conoce algunas partes del Nuevo Testamento y algunos salmos. Pero Jesucristo no era el Señor de mi vida. Llegó un punto en una mañana del mes de marzo del 93 en que yo me vi absolutamente solo dentro de la mansión de $1 millón que yo tan orgullosamente decía que valía. Aquella mansión que supuestamente valía $1 millón para mis hijos y para mi esposa, no valía un centavo. Se fueron de la casa, porque no podían convivir con alguien que no se hacía respetar a sí mismo. Ellos no podían respetar a un padre y a un esposo que no se respetaba a sí mismo. Llegó un momento en que me vi absolutamente solo, yo y mis perros. Como ustedes saben, yo amo a los perros y tengo muchos perros en la casa. Me vi solo con los perros y empecé a gritar por mi esposa. Fui al closet y ya no estaban las ropas de mi esposa María Aparecida. Llamé por mis hijos, Junior, Verónica, Mona Lisa, y ninguno de ellos me contestó. Estaba solo. De repente yo vi la Biblia en la cabecera de mi cama, aquella Biblia que siempre estaba ahí en la cabecera de mi cama. Como puede usted tenerla en tu comedor, en la sala, como un adorno, como un objeto de decoración. Y yo tenía esa Biblia. De repente yo empiezo a llorar mucho, me arrodillo y me entra un arrepentimiento muy grande en el alma y en el corazón. Y empiezo a llorar. Y yo escucho un ruido detrás de la puerta de mi recámara y yo veo que mi hija Verónica estaba rodeada detrás de la puerta, orando, intercediendo y llorando por mí. Yo la abracé y bañé su rostro de lágrimas. Yo les estoy hablando de mi vida, de la vida de Nelson Ned, no de ninguna vida de otro artista. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y ese testimonio yo doy para alabar al sagrado nombre de Jesús de Nazaret, el Cristo vivo. En ese momento, mi hija me abrazó y me abrió la Biblia en el Salmo 51. 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva dentro de mí un espíritu recto. Mis hermanos, en aquel momento cuando yo leí este Salmo 51, mi visión espiritual se abrió. Y yo empecé a entender y a comprender toda la problemática existencial y espiritual de Nelson Ned con relación al Señor Jesús, el Señor Jesús con relación a Nelson Ned. El salmista, el rey David, después de haber cometido un pecado enorme, que ustedes ya conocen, él se arrepintió a la muerte y le pidió al Señor Dios que cambiara su corazón. Y en ese mismo momento
la comprensión del Espíritu Santo vino a mi vida y mis ojos se abrieron en ese versículo número 10 del Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva dentro de mí un espíritu recto. Y yo empecé a hablarle al Señor y le dije: Señor, cambia mi corazón, haga un trasplante, cambia ese corazón que está lleno de Nelson Ned, lleno de idolatría, de egolatría, que es la autoadoración de uno mismo. Cambia ese corazón lleno de dólares, lleno de sexo, de champán, de discos de platino, de oro. Cambia ese corazón lleno de París, de New York, de limusines, de Mercedes-Benz. En ese corazón no hay lugar para usted, Señor. Ese corazón está totalmente contaminado por los valores materiales. En ese corazón está lleno de George Washington, de Nelson Ned. Usted no puede hacer nada aquí. Cambie ese corazón, Señor. Yo le pedí al Señor que cambiara mi corazón, que cambiara un corazón de piedra por un corazón de carne, y escribiera en las tablas de carne de mi corazón su ley. En ese momento, cuando yo me arrepentí de ser lo que yo era y cómo era, que yo le entregué el corazón al Señor Jesús, porque en el libro de Proverbios Él dice: hijo mío, dame tu corazón. El Señor me pidió el corazón y el Señor te pide tu corazón. Y yo entendí que mientras yo no entregara mi corazón, el Señor no pudiera empezar la obra en mi vida. Hermanos, una vez yo escuché un poema de Rubén Darío que dice: puede una gota de fango sobre un diamante caer, y puede también de ese modo su fulgor oscurecer. Pero aunque el diamante todo de fango se encuentre lleno, el valor que lo hace bueno no perderá ni un instante, y ha de ser siempre diamante por más que lo manche el seno. Yo empecé a entender que Dios, cuando nos mira a nosotros, Él no mira el fango, el esterco, la suciedad, la basura que está por encima de nosotros, la basura del pecado, del sexo, de la egolatría, de la idolatría, de las borracherías, de las noches de cocaína, de marihuana. Él no mira eso. Él mira nuestro corazón, porque aquí es el brillante que el Señor quiere burilar y quiere lapidar para Él. Porque en el libro de Apocalipsis Él dice que está en la puerta y toca. Pero antes Él dice para que nosotros nos arrepentamos. Sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. Yo vengo aquí esta noche a adentrar sus hogares aquí en California, en el programa Teovisión, para hablarles de una realidad. Jesús está vivo. La Biblia dice, y la palabra de Dios me autoriza a decirle a usted esta noche: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Todos están muertos. En Jerusalén existe una tumba vacía para probar que mi Salvador vive. An empty grave is there to prove my Savior lives. En el día 14 de marzo de 93, yo fui a una iglesia en Sao Paulo, Brasil, una iglesia chiquita, que no pertenece a ninguna gran denominación, y en la compañía de mi esposa, y de mi hija Verónica, y de mi hija Mona Lisa, de mi hijo Junior, yo me arrodillé a los pies del Señor. Y me acuerdo que en aquella noche yo hice una oración más o menos así: Señor,
Amárrame a ti. No me dejes caer otra vez en el valle de los olvidados. No me dejes ser un recuerdo triste para la farándula de América Latina. Yo no quiero ser el ejemplo del ocaso de una estrella. Yo no quiero más ser estrella. Yo estoy cansado de ser Nelson Ned. Nelson Ned no pudo hacer nada por mí, ni por mis hijos. Porque, hermanos, muchas veces uno no, yo le doy de todo para mi hijo. Yo le doy de todo lo mejor para mi hijo. Usted no hace nada de más. Los criadores de caballo de raza alimentan a sus caballos mejor que usted alimenta a sus hijos. No basta ser padre, hay que participar. Y en esta noche de amor y de paz, yo le digo a ustedes que hoy tengo una vida transformada. La piscina de mi casa, la alberca, donde antes era un cuadro triste de peleas y de broncas, hoy recibimos una congregación para serem bautizados. Muy pronto voy a estar con ustedes aquí en Los Ángeles para hacer 3 magnos conciertos para honor y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdese, Jesús no es una religión, el Señor Jesús es una persona. Si ustedes me ven en algún canal de televisión en español aquí en Estados Unidos hablando de Cristo por algún programa que yo grabé en el Brasil, quiero que sepan una cosa: yo no pertenezco a ninguna denominación. Yo he sido levantado por Cristo para ser un evangelista aquí en Los Ángeles. Bye bye. Jesús está vivo.